Voy a apoyarme en el libro de Manuel Burga para responder la pregunta. Justamente él, el año 93, me parece, si no me equivoco, publicó un libro con la derrama magisterial con ese título, ¿no? ¿Para qué aprender historia en el Perú? Y entonces, claro, él ahí elabora, me parece, muy buenos argumentos para responder a esta pregunta, ¿no? Entonces, creo que es importante considerar el concepto de la historia, ¿no? Que está basada en varias cuestiones teóricas, ¿no? Conocer el pasado para el presente, lo cual nos permite proyectarnos al futuro. De hecho, no hay forma de conocer el presente de manera coherente si no es a través del conocimiento del pasado, como muy bien lo expresa es el gran historiador Basadre. Entonces, creo que es una cuestión importante ver el tema de la comprensión del pasado para el presente. Y para eso estamos formados los historiadores. Aparentemente se suele pensar que es fácil conocer la historia, entender la historia. Y en realidad, como toda ciencia, el conocimiento de la historia es complejo y los profesionales en historia estamos formados y preparados para justamente hacer inteligible el pasado. Bueno, los 24 electores incas, como su propio nombre lo dice, fueron 24 personas. Estas 24 personalidades en realidad representaban dos a una denominada casa inca, es decir, representaban a un inca. Entonces hay que señalar que en el periodo colonial la corona española reconoció a la nobleza inca, reconoció como nobles a los descendientes de los antiguos gobernantes incas, pero este reconocimiento se limitó a la descendencia de los incas desde Manco Cápac hasta Huayna Cápac. Entonces, cada inca estaba representado por dos personas. Entonces, estas dos personas hacían los 24 electores. Esta institución fue en realidad una institución colonial, porque fue creada y reconocida en el siglo XVI, en 1572, por el rey Francisco de Toledo, con la finalidad de contar con la colaboración de este grupo de nobles muy importantes y muy representativos, porque a ojos de las masas indígenas eran vistos como los verdaderos descendientes de los incas. Entonces eran muy prestigiosos, muy reconocidos y cumplieron un papel no solo simbólico, como en algún momento se dijo, sino tenían un papel político en el contexto colonial. Entonces, este grupo fue durante todo el periodo colonial muy importante en la historia social y política del Cusco. Quiero decir además, por los estudios importantes que tenemos sobre este periodo y sobre este tema, quien ha trabajado el tema bastante ha sido Donato Amado, este gran historiador cusqueño que nos ha dejado hace muy poco tiempo. Él tiene un libro muy interesante sobre este tema y también ha trabajado ya en un plano más amplio el tema sobre la nobleza incaica cusqueña, David Cahill, que es un historiador norteamericano, y por supuesto otros autores como Nuria Sala, David Cahill, Garrett, que también han trabajado el tema, entre muchos otros, ¿no? Entonces, por las investigaciones disponibles hasta el momento, sabemos que este grupo, por su condición
de nobleza reconocida, aunque subalterna, era uno de los grupos más caracterizados por su fidelismo. De hecho, durante el movimiento de Tupac Amaru en 1780, ninguno del grupo de los 24 apoyó al movimiento de Tupac Amaru. Entonces, la característica de este grupo importante fue más bien su fidelismo, ¿no? Porque, claro, su condición de nobles 24 dependía ciertamente del sistema colonial. Entonces, no hay en los movimientos una representación como tal de este grupo. Sin embargo, podemos decir que en 1805, durante la conspiración del Cusco, se involucra a un personaje muy distinguido, representante de este grupo de los 24 electores, Diego Cusighuamán, a quien se señala como una de las personas que se reúne con los conspiradores, Manuel Ubalde y Gabriel Aguilar, que eran los principales líderes de la conspiración. Sin embargo, esta reunión que se estableció entre los conspiradores y Diego Cusighuamán y el grupo de los 24 electores fue una primera reunión que establecieron estos líderes, pero sabemos que no hubo ninguna conversación ni diálogo sobre el movimiento en sí. Fue una primera aproximación que establecieron Aguilar y Ubalde, pero no hubo mayormente ninguna conversación política ni sobre el movimiento que pretendían ellos enarbolar. Y entonces el principal implicado fue Diego Cusighuamán, pero después de las investigaciones se determinó por la autoridad competente de ese momento exiliarlo a Lima. Sin embargo, este exilio fue más bien político de los acontecimientos que ocurrían en ese momento, más que porque él hubiera estado involucrado en la conspiración de 1805. Para el movimiento de 1814, la revolución del Cusco de ese año, que estuvo dirigida por Mateo Pumacahua y los hermanos Angulo, existe, por ejemplo, la participación de Mateo Pumacahua, que llega a pertenecer al grupo de los 24 electores en una elección accidentada, pero era miembro de los 24 electores. Él y otro personaje muy importante de apellido Chillitupa van a participar activamente durante la Revolución del Cusco. Ambos personajes pertenecían a este grupo de los 24 electores, pero de hecho son personas individuales, no representan el conjunto de los 24 electores, ¿no? Entonces, su participación más bien es a título individual, particular, y no necesariamente como representantes de este grupo importante. Bueno, el movimiento constitucionalista cusqueño, como su propio nombre lo indica, fue un movimiento muy importante que surgió en el contexto de la invasión napoleónica a España que se produjo a partir de 1808 y que, como sabemos, provocó una gran crisis tanto en España como en Hispanoamérica. Entonces, en ese contexto se forman las cortes que son, y el gobierno que buscaba luchar contra la invasión napoleónica a España y que busca canales para también intentar mantenerse comunicado con Hispanoamérica. Entonces, en este contexto, como sabemos, se va a erigir la Constitución de 1812, que llega primero a Lima, de España, primero a Lima y después al Cusco en diciembre de 1812. Pero ya para la llegada de este cuerpo legal en Cusco, existía un gran movimiento constitucionalista que estuvo dirigido por Rafael Ramírez de Arellano, un criollo, abogado cusqueño, que respaldado por aproximadamente 20 abogados entre criollos mestizos,
está esperando la aplicación y la llegada de la Constitución de 1812. Entonces, en diciembre, cuando llega la Constitución al Cusco, hay un movimiento a la espera de este cuerpo documental, de este cuerpo legal, para aplicar los cambios que propugnaba la Constitución de 1812. Entonces, en este escenario, los miembros de la Real Audiencia de Lima, que está compuesta la Real Audiencia del Cusco, que estaba compuesta principalmente por cusqueños y por españoles, en realidad, perdón, van a tener un enfrentamiento político, ideológico entre constitucionalistas y absolutistas. Aparentemente los absolutistas no querían que se aplicara la Constitución de 1812 porque ésta propugnaba la igualdad entre los habitantes de ambos hemisferios. Y como en esa época lo normal era que hubieran diferencias sociales, económicas, jerarquías, pues los miembros de la audiencia en el Cusco se nota que quieren retrasar al máximo la aplicación de esta constitución, que para el momento es una constitución revolucionaria. Entonces hay una pugna fuerte entre ambos grupos, ¿no? Los constitucionalistas, que está dirigida como he mencionado, por Rafael Ramírez de Arellano y un grupo de abogados que se enfrentan a los miembros de la Real Audiencia del Cusco. Entonces, finalmente, estos constitucionalistas van a lograr que la población del Cusco, la mayor parte de la población, se adhiera a este movimiento constitucionalista. Y finalmente van a triunfar en este objetivo al punto que durante la elección del primer cabildo constitucional ganan los constitucionalistas. Entonces, este movimiento es muy importante porque va a propugnar cambios importantes en la mentalidad política del Cusco y también de Hispanoamérica seguramente, ¿no? Y entendemos que el movimiento constitucionalista del Cusco es uno de los movimientos más importantes a nivel del virreinato peruano, tal vez el más importante. Tuvo mucho impacto, tuvo una organización y logró hacer extensivo las bondades de la Constitución de 1812 hacia el resto de la población, incluso hacia la población indígena. Creo que para hablar del vínculo que existió entre los revolucionarios cusqueños y este periodo de la expedición libertadora, es importante considerar que hacia 1814, en que estalla la revolución del Cusco de 1814, hay un vínculo entre los hermanos Angulo, cuyos intereses y actividades económicas estuvieron vinculadas hacia el Río de la Plata, hacia el Alto Perú, como en su momento estuvo también Túpac Amaru. Estos personajes tuvieron, de hecho, tendrían que haber tenido vínculos económicos y comerciales que llegaban hasta el Río de la Plata. Entonces me parece que el vínculo parte por ahí. Y de hecho, hay que mencionar que en el contexto del levantamiento vamos a tener en el movimiento de 1814 cusqueño varios personajes del Río de la Plata, ¿no? Hablamos, por ejemplo, a quienes se les llama como el santafesino, el mendocino. Tenemos también a Ildefonso Las Muñecas, que fue de Tucumán, y también como parte de esta conexión del Cusco con el movimiento del Río de la Plata en ese escenario, vamos a tener muchos otros movimientos que se conectan al Río de la Plata, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el movimiento de los pasquines, que ha sido estudiado por Luis Miguel Glave, que se conecta con el Cusco, con el sur andino, expandiendo estos ideales sobre el movimiento revolucionario del Río de la Plata. También tenemos en el contexto de la Revolución del Cusco de 1814 cartas que llegan desde el Río de la Plata, ¿no? La famosa
carta de Belgrano, dirigida a José Angulo, donde le indica que en algún momento se van a encontrar para ir hacia Lima, ¿no? Entonces, también hay estudios que mencionan cómo mientras se desarrollaba el movimiento del Cusco, al otro lado, en el Río de la Plata, estaban a la expectativa de lo que estaba ocurriendo en Cusco, y de hecho se sabe que los revolucionarios cusqueños estaban esperando la ayuda del Río de la Plata porque sentían que necesitaban contingentes para poder derrotar a los españoles, ¿no? Requerían de esa ayuda. Sin embargo, esta ayuda nunca llegó. Entonces, en este contexto, podríamos decir que hay ciertos indicios que muestran cómo hay cierto apoyo en algunos lugares. En Andahuaylas, por ejemplo, durante el movimiento de 1818, en el contexto de un levantamiento que en realidad es local, después de haber movilizado mucha gente, haber matado a las autoridades de la zona, los indígenas, mientras están bebiendo alcohol, van a ser vivas a la patria, refiriéndose al movimiento de San Martín. Entonces, yo creo que hay indicios para hablar de esta conexión, sobre todo durante la Revolución del Cusco de 1814. Pero después no se puede decir que haya una conexión fuerte ni estable, ¿no? En todo caso, creo que San Martín enviaba emisarios a diferentes lugares con la finalidad de poder expandir los ideales que él propugnaba, y creo que fueron más sólidos en el contexto de la Revolución del Cusco de 1814, más que en la época de la expedición libertadora, ¿no? Que más bien estuvo centrada, digamos, en el desembarco en los puertos específicos, pero no que yo conozca, no existe en ese periodo por lo menos una conexión propiamente con el Río de la Plata. Bueno, actualmente estoy haciendo un trabajo sobre la participación y la trayectoria política de la población indígena en la última etapa de la independencia, entre 1815 y 1824, que es la fase última de este proceso largo y complejo de la independencia. Entonces estoy viendo, en realidad, lo que ocurre es una mirada desde el Cusco sobre esta etapa, pero centrada en la población indígena, en el impacto que tiene esta etapa convulsa, que es esta etapa final, y viendo el impacto que tiene en la trayectoria de la población indígena. Bueno, en realidad la pregunta es complicada porque libros hay muchísimos, ¿no? Entonces yo no me animaría a, digamos, a recomendar determinados libros, porque en verdad son muchos libros extraordinarios. En realidad nosotros tenemos una historiografía potente, sólida, conocida y reconocida a nivel nacional e internacional. Y de hecho, la mayor parte de los libros siempre tocan el Cusco, ¿no? Entonces, en realidad, pues hay que mencionar a nuestros grandes historiadores que han marcado una época de transformación hacia la segunda mitad del siglo XX, que han reconstruido y reconfigurado nuestra historia, ¿no? Y el Cusco siempre ha estado dentro de este proceso de gran transformación historiográfica. Entonces, por ejemplo, los libros de Scarlett O'Phelan, que son clásicos, ¿no? Los de Chuck Walker, que también tratan sobre el Cusco, Cecilia Méndez, Luis Miguel Glave, que también ha trabajado tanto, Claudia Rosas también ha hecho un estudio muy interesante, importante, que habla de este periodo del impacto de la Revolución Francesa, trata el Cusco, Ayacucho,
También tenemos los libros de Donato Amado, tan importantes y que tienen valiosos aportes. En fin, ¿no? Creo que son muchos los textos que podríamos mencionar y que creo que han cambiado en general, no solo la imagen que teníamos del Cusco, su historia, sino también la del Perú en general. Y creo que esos aportes son importantes, están a disposición ahora con las nuevas tecnologías. La mayor parte de ellos los podemos encontrar disponibles en PDF, en páginas web, etcétera. Entonces eso es de mucha importancia porque ya no es necesario ni siquiera ir a las bibliotecas para encontrar estos libros tan valiosos.